poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te enseñaré a hacer flash en la cocina y preparar algo tan rico como esta lasaña de jamón en microondas y unos rollitos de crepa de chocolate. Un menú completo en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Yo soy la chef Yolo y me emociona presentarles estas dos recetas para hacer muy felices a los pequeños en casa. Solo necesitarás estar listo con tu prep, como yo la tengo aquí, y tener muchas ganas de cocinar. Así que si ya están listos, que corra el cronómetro. Muy bien, vamos a comenzar con una salsa blanca. No es una bechamel, pero está igual de buena y funciona muy bien para nuestra lasaña. ¿Qué necesitamos? Necesitamos media crema y también vamos a necesitar queso crema. Entonces, voy por un globo, agregamos el queso crema aquí. Esta salsa es una salsa que se va a hacer en frío, o sea que más fácil no se puede. Y no pasa nada que se haga en frío porque va a entrar al microondas, entonces no necesita una cocción previa. Entonces empezamos a mezclar rápidamente, que se integre súper bien. Y vamos a sazonar con un poquito de nuez moscada. No tengo nuez moscada en casa, no pasa nada. Omítanlo, porque realmente no se va a complicar y lo que no quiero es que dejen de hacer esta salsa, o esta receta, mejor dicho. Entonces agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y continuamos mezclando hasta integrar perfectamente. Muy bien, esto ya está y aquí lo reservamos. De este lado síganme porque ahora estamos en la receta de las crepas. Para las crepas lo que vamos a hacer es agregar todo a la licuadora. Esto generalmente lo hacemos a mano, pero ¿qué pasa? Nos tardamos más y nos quedan grumos. En cambio, en la licuadora ahorramos tiempo y 0 grumos. Agregamos huevo. Entonces, repito, acabo de agregar leche, mantequilla y huevo. Ahora lo que vamos a agregar es la harina, que aquí no tenemos que cernirla, no pasa nada. No se nos van a hacer los grumitos que siempre les estoy diciendo. Entonces, así como está, la miden y la agregan. Y no vamos a endulzar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar chocolate en polvo del que ya viene endulzado, con el que le hacen las bebidas a los niños. Ese es el que vamos a utilizar y nos van a quedar unas crepas maravillosas. Entonces, empezamos a moler. Que se vaya integrando, Le voy a subir un poquito más. Paro y si tengo tantito pegado en los lados, lo despego. Porque si no lo despego, no se va a integrar y cuando yo lo vierta, ahí se va a ir un poco del polvo o la harina o el chocolate. Muy bien, volvemos a moler. Que se integre perfectamente. Muy bien, ahí lo reservamos y ahora vámonos a la lasaña. Entonces yo aquí tengo mi molde listo, ya tengo la salsa lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a ponerlo así. Voy por un cucharón, que va a ser este. Agregamos un poquito de la mezcla o de la salsa. Siempre va un poco en el fondo del refractario o del molde. Ponemos una lámina o dos, depende del molde que nos lo permita. El mío nada más me permite uno. Son láminas de lasaña que no necesitan una cocción previa, o sea que estamos ahorrando tiempo. Después vamos a agregar el jamón, que yo voy a agregar 2 rebanadas para que quede gruesito. Jamón. Agregamos otra vez salsa, y después agregamos queso. Y esto quede así. Muy bien. Agregamos queso abundante, que quede bien repartido y repetimos la operación. Entonces volvemos a poner una lámina de lasaña, otras 2 rebanadas de jamón, volvemos a poner salsa, lo repartimos bien, de esta forma, se queda aquí, y volvemos a poner queso. Y si el molde lo permite, entonces repetimos. Si el mío sí lo permite, entonces voy a poner una tercera capa. Entonces ponemos lámina de lasaña, 2 rebanadas de jamón, volvemos a poner salsa, y ya ponemos toda. Y terminamos con queso. ¿Esto a dónde va a ir? Al microondas. Entonces, reparto bien. No necesito prender el horno convencional, lo vamos a hacer en microondas y se va a hacer en 8 minutos. ¡Oh, sí! Entonces repartimos lo último de queso. Ahí está. Y nos vamos al microondas. Y en el microondas lo que vamos a hacer es ponerle solamente 8 minutos y nos vamos a olvidar de él. Entonces ponemos 8 minutos. Muy bien, 8 minutos y nos olvidamos de ellos. Entonces ahora sí, vámonos a las crepas. Yo tengo aquí unos sartenes con cubierta antiadherente que nos funcionan muy bien para las crepas y las vamos a rociar con aceite en spray. Entonces vámonos por la mezcla.
y vamos a utilizar aquí un cucharón. Aquí lo que tenemos que hacer es retirar del fuego nuestros sartenes. Tomamos la mezcla. A ver, espérenme tantito. Vamos a tomarlo así. Tomamos la mezcla. La vertemos. Y fuera del fuego empezamos a ladear de esta forma. A ladear, a ladear, a ladear. Que quede así. Hasta que la crepa ya no corra más. Entonces ahí, por ejemplo, ya no corre, ya no corre, ya no corre. Y ahí está. Muy bien, entonces hacemos lo mismo con esta. Esta la paso para acá. Esta para acá. Y ponemos igual. Vertemos. Fuera del fuego empezamos a recorrer, a recorrer. Y cuando ustedes vean que la crepa ya no corre más, entonces la regresan al fuego. No lo hacemos directamente en el fuego porque entonces el calor me empieza a cocinar la mezcla y ya no me deja correrla. Ahí lo vamos a dejar. Mientras, esto lo vuelvo a poner acá, voy limpiando mi área para tener aquí súper limpio y ya no tener nada de lo que no necesito. Entonces, esto lo vamos a pasar para acá atrás. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar las crepas en el fuego? Ah, pues miren, aquí no es como los hotcakes que tenemos que ver burbujitas, sino aquí cuando vemos que las crepas se empiezan a despegar de las orillas, es que ya están listas. Entonces, esta por ejemplo todavía no, esta también todavía no, entonces vamos a dejarla un poquito más de tiempo. Y vamos a empezar a hacer el relleno. Entonces, para el relleno necesitamos queso mascarpone. Un tazón donde vamos a poner todo y... Muy bien, entonces les decía, queso mascarpone, si no tienen queso mascarpone o el presupuesto no se los permite, ¿qué se puede hacer en esos casos? Podemos cambiar tal vez por un queso cottage, que también podría funcionar muy bien, o dependiendo de precios, bueno, podría ser también un ricota. Entonces, vamos a agregar mermelada al queso mascarpone. Vamos por acá y empezamos a mezclar rápidamente, rápidamente. No nos olvidemos de las crepas, ahorita voy rápidamente a ver cómo van. Sigo mezclando. Y esto también, a esta mezcla de queso mascarpone con mermelada, le vamos a agregar unas fresas frescas. Entonces, ahorita las empezamos a picar. Me detengo aquí tantito porque tengo que echarle ojo a mis crepas. Esta la veo bien, esta ya despega de todos lados. Menos de acá, a ver, un poquito. Muy bien, a ver esta cómo despega. Esta le falta todavía un poquitito, pero ya casi. Entonces, bueno, regresamos a la mezcla. Continúo mezclando, que se integre perfectamente la mermelada al queso mascarpone. Entonces giramos, 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 giramos. Y yo creo que ya es hora de darle vuelta a estas crepas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es tomarlas con las manos y le damos vuelta. Ya está una. Vamos a ver la segunda. Esta también ya está. Y le damos vuelta y ahí, poquito tiempo, que les toma muy poco tiempo y se hacen rapidísimo. Entonces vamos a empezar a picar las fresas y las vamos a cortar así en rebanaditas que queden grandes y las vamos agregando a la mezcla. Igual vamos por otra fresa. Acuérdense, las fresas bien desinfectadas se desinfectan con todo y rabito, ¿eh? No les quiten el rabito y las desinfectan porque si no se contaminan. Muy bien, vamos por otra fresa. Y yo creo que esas crepas ya van a estar bien listas, ya giran. Sí, ya giran. Entonces voy por mi plato para colocar las primeras crepas. Vamos a hacer exactamente 4 crepas. Entonces, ponemos esta por acá y vamos a repetir la operación. Entonces, fuera del fuego, engrasamos, suficiente grasa, fuera del fuego. Vamos por la mezcla y vertemos. Muy bien. Una primero y después la segunda, porque si no se me empiezan a pegar. Empezamos a ladear. Esto es, a ladear. Hasta que, repito, ya no corra más la mezcla y entonces ahora sí, ya la llevamos al fuego. Muy bien, vamos crepa. Listo, vamos por la segunda. A ver, aquí vamos a hacer, pero no. Muy bien, listo. Entonces esto lo ponemos aquí abajo y fuera del fuego, repito, seguimos ladeando de esta forma. Que cubra bien todas las orillitas. Aquí me sigue corriendo, entonces yo no puedo llevarla al fuego hasta que la mezcla deje de correr. Entonces, listo, ahí lo dejamos. Entonces aquí me voy a la mezcla, empiezo a mezclar aquí de forma envolvente, ya no tan enérgicamente como lo estaba haciendo yo hace rato cuando estaba mezclando la mermelada con el mascarpone, porque ahorita ya tengo las fresas, entonces lo tengo que hacer con cuidadito. Yo siento que tiene poquitas fresas, entonces vamos a ponerle un poquito más y agregamos. Muy bien, un poquito más.
y yo creo que una más. Y ahorita vemos, dependiendo cómo se vea mi relleno, porque el relleno tiene que ser abundante para estas crepas. Entonces, si veo que le hace falta más fresas, se las picamos. Muy bien. Este relleno es maravilloso porque no hay que endulzarlo. Ya la mermelada está perfectamente dulce para darle sabor a estas crepas. Entonces, a ver, vamos a ver cómo va despegando esta. Ya despega un poco, pero la siento débil. Esta igual. Bueno, vamos a esperar un poquito. De este lado, ¿cómo va? Esto ya nomás me falta muy poquitito. ¿Y de tiempo cómo voy? Tengo unos 3 minutos y cacho. Entonces, vamos muy bien de tiempo. Esta vez vamos muy bien de tiempo. Entonces, les platico. Ahorita que salgan estas crepas, vamos a necesitar un plástico adherente como estos. Estos los consiguen en los supermercados. Lo van a cubrir, lo van a estirar en la mesa, más o menos un tamaño grande para que quepan bien las crepas. Y lo que vamos a hacer es poner una crepa aquí, otra crepa acá, fíjense bien cómo va quedando, una, y después voy a poner otras dos encima porque lo que voy a hacer es un rollo. Entonces, vamos a ver, esta ya está, le damos vuelta, esta también ya está, y le damos vuelta. Uy, sí está caliente esto. Muy bien, entonces voy a empezar a rellenar una parte en lo que termina la cocción de las dos otras crepas, y lo ponemos aquí, más o menos así, la mitad del relleno que vaya aquí, y con una espátula lo vamos a empezar a estirar. No tiene que quedar perfecto porque lo vamos a enrollar, entonces no pasa nada. Ahí está, un poquito más y listo, aquí al centro. Entonces vamos a ver cómo van esas crepas, si ya se pueden empezar a girar, ya más o menos, pero todavía le falta un poquitito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a espolvorear con chocolate. Ya está lista esa lasaña. Entonces voy por mi trapo porque no me quiero quemar. Y la sacamos. Uy, está pero en su punto. Chequen nada más este sonidito tan maravilloso. Muy bien. Esto de estar haciendo las crepas así como les estoy enseñando a montarlas así encimaditas es porque es mi as bajo la manga. Lo que yo quiero es que estas crepas se vean cuando yo las rebane como un niño envuelto. Entonces esta crepa ya gira, ya la podemos tomar, la ponemos de este lado. Esta también ya gira y la ponemos, uy, está calientita. Ahí está, muy bien. Entonces ponemos el resto del relleno, lo ponemos aquí y ya nada más me falta enrollar. Y lo voy a enrollar con ayuda del plástico antiadherente. Muy bien. Muy bien, ponemos la última parte en lo que nos resta y listo. Déjenme repartirlo bien. Este de abajo, voy por mi espátula que está acá y repartimos perfectamente. Si no llega hasta las orillas no importa porque de todas maneras las vamos a cortar y listo. Entonces ahora sí, vamos a empezar a enrollar. Con la ayuda del plástico vamos empujando las crepas, vamos enrollando, empujando y enrollando. Con esto apretamos, ahí va, muy bien. Y ahí hacemos esto, apretamos los lados, apretamos perfectamente, le damos forma, lo ponemos de este lado, quito esto, bajo licuadora porque necesito tener mi área limpia y regreso a mi tabla. Porque lo que vamos a hacer ahora es abrir, vamos a cortarlo así con todo el plástico. Vamos a quitar esta orillita de aquí, esta orillita de acá y listo. Ahora sí, vamos a quitar plástico. Muy bien, como voy de tiempo, ahí vamos. Con mucho cuidado ya quedó nuestra especie de niño envuelto. Vamos a ponerlo, necesitamos un platito que lo tengo por acá, ahí está. Entonces ahora sí, lo vamos a poner de este lado el rollo, muy bien. Se me hace que voy a cortar otro cachito más de la orilla porque se ve planito y no se tiene que ver así, se tiene que ver de esta forma. Y de este otro lado igual, ahora sí me gusta más como se ve. Lo ponemos en el plato, vamos por un poquito de azúcar glass y vamos a hacer esto. En una coladera vamos a salpicar de esta forma, solo un poquito, muy bien. Lo ponemos de este lado. Esto que me falta, bueno, pues limpiar mi área y ya nada más ponerle un poquito de decoración. Esto ya lo quitamos, esto ya nos sirve, lo ponemos para acá y vamos a salpicar nuestra lasaña de jamón con un poquito de perejil para que tenga un toquecito verde y voy a picar unas fresitas, pero estas ya las voy a picar con la mano. Voy a usar mi mano mejor para poner un poquito de decoración porque si no se va a ver sin nada de color. Agregamos otro poquito. Ay, me está ganando el tiempo. Ahí voy. Ponemos unas fresitas por aquí, otras por acá.
Yo creo que un poquito más. Ahí va. Y siento que le falta más azúcar glass a esto para que ya esté bien terminado. Entonces vamos a ponerle aquí y empezamos a espolvorear. Pero yo creo que sí le tenemos que poner mucho azúcar glass para que se conserve, porque como tiene mantequilla, no se alcanza a ver. Y ahí está. Ahora sí, acabamos. Ah, no hemos acabado. Me falta el helado. Entonces corremos por el helado, porque estas crepas sí que tienen que ir acompañadas con unas buenas bolas de helado de vainilla, o podemos poner un poquito más de fresa. Y ahora sí, ¿qué me falta? Ya nada más darle una limpiadita aquí y ¡listo! ¡Sí acabé! Ahí está, ¡sí acabé! Ahí tienen un menú, 2 platillos en 15 minutos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Tus hijos amarán estos 2 platillos. La próxima semana vendré con otro menú para niños que se va a poner buenísimo. Recuerda, si quieres que te enseñe a preparar otro menú de forma express, escríbeme en los comentarios. Las mejores recetas serán seleccionadas. Hasta el siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!